Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hay un suceso histórico dramático en la historia de Cuba, la reconcentración de Weyler, ese general en jefe del ejército español que luchaba contra los mambises, contra el ejército libertador independentista de Cuba, que llevó a cabo, por orden, por supuesto, de la corona española, la reconcentración de la población rural, primero de Pinar del Río, luego del resto de Cuba, para que no pudieran apoyar, ayudar al ejército mambí. ¿Y qué es lo que causó? Bueno, la muerte de más de 200.000 personas no combatientes, de civiles indefensos, por el hambre, por las enfermedades, etc. Es lo que hoy pretenden desde Estados Unidos figuras que tienen un enorme poder político. Es el caso de Maurice Claver Carón, que le podemos rebautizar como Maurice Weyler Carón. Es el caso también de Carlos Jiménez. Bueno, pues vamos a hablar de estos personajes que están proponiendo ni más ni menos el exterminio directo de la población cubana a través de dinamitar todas y cada una de las fuentes de ingreso del país, que ya lo han hecho, ya lo han estado haciendo en todos estos años, no solamente en las 6 décadas y pico de bloqueo económico, sino fundamentalmente en los últimos 5 años desde la primera administración de Donald Trump. Bueno, les leo algunos mensajes sobre este asunto. Joana Tablada, declaraciones psicópatas de Claver Carón. Recordemos que Claver Carón es el enviado especial de la Casa Blanca para América Latina. Bueno, declaraba ante el Consejo de Asuntos Mundiales, así se llama, de Miami, y decía, según nos dice Joana Tablada, este arquitecto de las medidas inhumanas en la primera temporada de Trump admite el daño que provocaron a los cubanos y pide más apoyo para infligir dolor. Se trata un nuevo nivel de crueldad y desprecio al sentir de cubanos, estadounidenses y comunidad internacional. Y es que esta persona, en este encuentro que acabo de citar, decía, se debería invertir en un dolor a corto plazo, por supuesto dolor al pueblo cubano, para obtener ganancias a largo plazo, antes que apostar a un dolor a largo plazo y ninguna ganancia a corto plazo. Es decir, tiene que sufrir la gente para obtener la libertad, que la libertad ya sabemos lo que es entregarse al gobierno de Estados Unidos y volver a hacer una Cuba como lo que había antes de 1959. Segundo, tenemos que ir con todo. Esta es mi mayor lección y para eso trabajo con el secretario de Estado Marco Rubio, que piensa de la misma manera, un presidente que entiende estas prioridades, Donald Trump, de momento las entiende. Y tercero, la transición en Cuba no solo es inevitable, sino probablemente inminente, y para eso debemos ser muy creativos. También nos dice que hemos podido crear nuevos mecanismos eficientes para ser más quirúrgicos en Cuba hacia los sectores económicos del régimen. Claro, los sectores económicos, no, del régimen no, de la gente, del pueblo cubano, incluso también del sector privado cubano. Y hay un post de Mario Muñoz, gran amigo nuestro, que es el responsable de cultura de Prensa Latina, esta agencia cubana de noticias, que nos dice, quiero pensar que en el mundo, incluso en Miami, hay muchos cubanos emigrados que no quieren la devastación de Cuba, lo dice en relación a las palabras de este individuo, la pobreza para sus amigos y su familia. Quiero pensar que si llegan al final de la lectura de otro post de Joana Tablada, sentirán repulsión y preocupación con todo lo que quiere hacer esta gente con nosotros, porque al final es con todos nosotros. Bienvenido, Lázaro. ¿Cómo se siente un cubano, muy cubano, después de oír a Maurice Weyler Carón? Bueno, José, admirable siempre tu inicio, tu presentación de nuestro programa.
realmente es difícil encontrar un calificativo para las andanzas, pudiéramos decir, del imperialismo norteamericano, que tienen en peones, ha colocado peones con ese objetivo, peones que son mediocres, que evidentemente no tienen un desprecio absoluto por el ser humano y sobre todo por el pueblo cubano. Y a ver, ellos tienen una ensoñación, ellos creen que pueden derrotar al pueblo cubano. Están llenos de odio. Estas personas mencionadas, el Carone, Marco Rubio, etcétera, Elvira Salazar, etcétera, etcétera, toda esta mafia política que tiene raíces en el sur de la Florida, están llenos de odio, llenos de frustración. 66 años y no han podido con el pueblo cubano, no han podido con la revolución. ¿Por qué? Porque es hecha por el pueblo y para el pueblo. Y ellos, que son de muy lejano origen cubano, pretenden revertir la historia y situar a Cuba en el periodo intervencionista neocolonial de antes del 1 de enero de 1959. Entonces, están histéricos, están ansiosos, y dentro de su carácter miserable y asesino, criminal, pues está esta careta quitada. O sea, se han quitado la careta y están diciendo lo que quieren hacer y los objetivos de lo que quieren hacer. Parece mentira que allí hayan personas, cubanas y cubanos, que le deben tanto a la Revolución Cubana, tantísimo a la Revolución Cubana, y que son unos conversos, unos mentirosos, unos manipuladores, y que están plegados a lo peor del capitalismo, a lo peor del imperialismo, con estas nuevas medidas que pretenden implementar para asfixiar, no, para asesinar, como acto de genocidio al pueblo cubano, todo un pueblo. Efectivamente, Weyler se quedaría pequeño, enano, al lado de las pretensiones de estos sinvergüenzas. Las declaraciones de Maurice Weyler Carón se producían el mismo día, un 3 de abril, que otras declaraciones de el jefe del Comando Sur, y esto lo reseñaba Randy Alonso, el director de la Mesa Redonda y de Cuba Debate, en un artículo que desde luego estamos recomendando aquí. Decía que no es casual que el mismo día y en dos escenarios diferentes, dos altos funcionarios se pronuncien expresamente sobre Cuba. Este jefe del Comando Sur catalogaba a Cuba como una amenaza muy desafiante a la seguridad nacional de Estados Unidos. Siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Y amigas y amigos, disculpe que no lo haya felicitado, no lo haya saludado. Saben que tenemos un sentimiento de cariño, de amor hacia ustedes, por los sentimientos de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias por estar ahí y estamos con ustedes y no los vamos a defraudar. El pueblo cubano no va a defraudar la solidaridad para con Cuba, para con el pueblo. José, si hacemos un recordatorio, desde el triunfo de la revolución y después también con relación a otros países del área de la América Latina y el Caribe, siempre lo mismo. Lo más reciente, en la República Bolivariana de Venezuela. En la presidencia de Obama decretó porque sí que Venezuela era o es para ellos una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso lo aplican, o sea, es la forma estúpida también de justificar acciones realmente de guerra, acciones como bloqueos, sanciones económicos, financieros, para doblegar la voluntad de un pueblo, para privar a un pueblo de todo, privarlo para revertir un gobierno que es elegido por el pueblo. Vaya concepto de democracia que tienen ellos. Y lo mismo con Cuba, pero con Cuba viene pasando, ¿no? Que era una amenaza como la Guatemala de Jacobo Arbenz, que era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, sencillamente porque implementó políticas populares que beneficiaban al pueblo guatemalteco. Pues no, para Estados Unidos no. Pues bueno, ahora estamos en la misma situación. Y decía
Fíjense en la enorme paradoja de todo esto. Decía, el gobierno cubano, en lugar de abordar el desastre económico que creó con sus políticas fallidas, está fortaleciendo sus lazos con los adversarios de Estados Unidos. Recordemos que hay una construcción de parques solares para solucionar el problema energético con China. Eso es lo que le preocupa. Y dos, las acciones malignas de Cuba debilitan nuestras relaciones en la región, fomentan la migración irregular, qué cara más dura, y amenazan la seguridad de Estados Unidos. La migración irregular que está causada por las medidas de bloqueo. Es absolutamente increíble. Luego hablan de desastre económico cuando ellos han destruido todas las fuentes de ingreso de una economía. ¿Cómo un país puede construir una economía, la que sea, pequeña, mediana o grande, cuando le han destruido los ingresos por turismo, por biotecnología, por convenios médicos, han perseguido las inversiones, persiguen a las navieras que llevan el combustible? Las transacciones financieras. Las transacciones financieras no puede hacer ni siquiera una transferencia para hacer un pago, un cobro. Cuba tiene que hacer, no sé, tiene que hacer malabares secretos, fuera de toda norma internacional de comercio. Pero vamos, esto es una cosa absolutamente increíble.